Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Mucho gusto, estamos acá en los estudios de Neo TV. El día de hoy nos acompaña la doctora Lourdes Flores Nano, quien ha sido presidenta del Partido Popular Cristiano, también ha sido secretaria general del Partido Popular Cristiano, ha sido congresista, diputada y constituyente, y el día de hoy está con nosotros. Y regidora de la Municipalidad de Lima, ¿no es cierto? ¿Cómo está, doctora? Encantada, muchas gracias, Jan, encantada de saludarte. Y tiene usted un currículum político muy grande. ¿Cómo se inició usted en la política? Muy joven, más o menos por tu edad, cuando recién entré a la universidad, tenía 18 años, eran los años en que se convocó la Asamblea Constituyente. La Universidad Católica, donde yo estudié, era muy dinámica, había mucho movimiento, y las circunstancias de la vida, mi padre, en paz descanse, trabajaba con el doctor Fernando Bedoya Reyes, hermano de Luis Bedoya Reyes, aprista, a quien teníamos en la casa permanente, y le decía tío Fernando, lo quería mucho. Entonces yo me entusiasmé después de oír un día en una manifestación en Tacna, me acuerdo, del doctor Bedoya, y le dije al tío Fernando, aprista, quiero conocer a tu hermano. Y me dijo, ¿y por qué no vienes a Lapra? Porque no quiero ir a Lapra, quiero ir al PPC, al partido del doctor Bedoya. Así que ahí me fui involucrando. Cuando visitamos a mi padre, que conocía mucho al doctor Bedoya, me dio los planillones. Mientras, eso fue antes de la Asamblea Constituyente, ¿no? Creo que se había producido el discurso de Tacna, pero todavía no era propiamente la campaña. No sé por qué recuerdo tanto ese discurso de Tacna. Y me dio unos planillones, fui a la universidad. Así que ahí comenzó mi interés por la vida política. Ya la vida mucho más activa vino cuando tuve el privilegio de trabajar con Enrique Elías en el año 81 en el Ministerio de Justicia, que luego me invitó pues a trabajar al Ministerio, y ahí vi los afanes del poder. Pero yo tengo entendido de que la Universidad Católica, ¿no?, era un centro donde el APRA estaba bastante metido ahí, ¿no?, en ese momento. Primero la izquierda, era muy fuerte. Cuando yo llegué a Letras en la Universidad Católica, la izquierda era muy fuerte, muy fuerte. Y yo claramente, por reacción, no es que tenía una formación política muy fuerte, pero por reacción, mi formación católica, la de mi hogar, me hizo resistir eso. Así que me comencé a involucrar. El APRA tenía presencia, sí, en Derecho tenía presencia. Tan es así que, por ejemplo, cuando yo estaba en primero de Derecho, el presidente del Centro de Derecho era Mauricio Mulder. Y yo era delegada de mi clase, y yo era delegada de la directiva, digamos, del o sea, ¿se conocen de ahí? Pero por supuesto, siendo él un poquito mayor que yo. Así es. Muy bien. ¿Y cómo llega entonces al Partido Popular Cristiano? De la forma que te he dicho, circunstancialmente, por esa relación familiar, amical. Yeah. Pero sin duda alguna lo que a mí me involucra en la política muchísimo es que mis dos maestros, profesores en la universidad, Felipe Osterling en el año 80 y Enrique Elías en el año 81, fueron designados ministros de Justicia. En el 80, Felipe Osterling, su esposa, Fina, tuvo la gentileza de invitarme, a pedido de la señora Violeta Correa. Le dijo, busca una chica del PPC. Entonces me pasó la voz y yo formé parte de la directiva de la Asociación Bien Común, se llamaba la obra de la señora Violeta Correa, por Acción Popular. Era otra buena amiga mía, Mariela Ucejo. Nos íbamos a Palacio, en fin, a ver, gran mujer Violeta Correa, extraordinaria, una obra social maravillosa, yo la respeté y admiré mucho. Y después, al año siguiente, designaron al doctor Enrique Elías, que había sido mi profesor en la Universidad, ministro de Justicia. Y esos son los años más inolvidables de mi vida, ¿no? Mocosa. Yo trabajaba, era la chupa pues, de los asesores del Ministerio de Justicia. Era un ministerio muy poderoso, muy fuerte, era la voz jurídica del Estado. Y esta pichoncita, ¿no es cierto?, tenía pues un poder enorme, ¿no? Me metía el tema de los penales, que Quique Elías le puso un cariño muy grande, en fin. Fue un año inolvidable, el único en el que yo he ejercido una función pública en el Poder Ejecutivo, ¿no?, presidencia parlamentaria. Pero que fue una experiencia inolvidable por mi juventud, por la extraordinaria calidad de los asesores y por el peso que entonces tenía el Ministerio de Justicia como voz jurídica del gobierno peruano. ¿Llegó a visitar cárceles entonces ahí? Muchísimo. Yo después en mi vida profesional nunca he visto penal. Yo soy civilista, veo constitucional, veo comercial, ¿no? Sin embargo, esa experiencia de ese año fue muy intensa. El doctor Elías, que venía del mundo también mercantil, comercial, ¿no? Le puso mucho empeño al tema de los penales. En el Ministerio de Justicia hay dos, los que les gusta el tema de penales y los que no les gusta. Felipe Osterling, porque era un gran ministro, pero odiaba el tema de los penales. En cambio, Quique Elías se metió a fondo y yo lo acompañé. Eso hizo que mi cariño hacia él y su cariño hacia mí crecieran, porque nos metimos con mucho cariño. Yo visitaba el Sexto, una prisión que ya ustedes los más jóvenes ni conocen, que quedaba en el centro de Lima, como Pedro por mi casa. Muy interesante, un año fue muy valioso por la confianza que el ministro le dio a esta, que era su alumna y la chupe, ¿no es cierto?
y por el cariño que yo le puse a un tema tan dramático como es ese. Y antes, en ese tiempo, había más cercanía, ¿nota usted que había más cercanía en los casos o más cercanía a los profesores, de alguna manera? Yo he tenido ese privilegio, entre otras cosas porque como era dirigente estudiantil, eso me permitió tener mucha, digamos, en paralelo, pero digamos, mi primera actividad más intensa fue la vida universitaria y el liderazgo universitario. Yo fui dirigente estudiantil de Derecho, fui miembro del tercio, fui delegada de mi clase, miembro del tercio. Y esa fue otra experiencia interesante de la representación, ¿no? O sea, de cuando hablas en nombre de otros. Y tuve el privilegio de participar en eso, ha sido en el año 80, ¿no? Yo entré, de hecho, en 79, digamos 80, antes de entrar a trabajar en el Ministerio de Justicia, en todo lo que fue una reforma de la malla curricular en Derecho, con gente de la talla de Manuel de la Puente y Lavalle, un gran profesor de Derecho Civil, Felipe Osterling, hasta que lo nombraron ministro, Roger Rodríguez, en paz descanse, que iba a ser luego presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el decano de la Facultad era Fernando de Traseñí, en fin, Jorge Muñiz, que iba a ser parlamentario y secretario antes del Ministerio de Justicia. En fin, fue una experiencia muy grata en que los jóvenes, los estudiantes, integramos con nuestros maestros una discusión muy a fondo sobre qué formación queríamos darles a nosotros mismos y a nuestros colegas. Entonces, sí, fue una experiencia también para mí muy aleccionadora de algo que también es tan unido a la política, la representación, la toma de decisiones. Fue muy grato participar en el Consejo Estudiantil en la Facultad de Derecho. Fui miembro de la Asamblea Universitaria en la Universidad Católica. Entonces sí, hice una vida gremial estudiantil muy activa, muy interesante. ¿Y siempre ha tenido la vileza, ser hábil a hablar en público o tenía nervios cuando usted era estudiante? No, desde chica he tenido facilidad. En mi colegio, que era un colegio, yo estudié en el Colegio Reina de Los Ángeles, que era un colegio de madres canadienses, solía haber unos que se llamaban los Juegos Florales en primavera, ¿no? Entonces teníamos una profesora de teatro, me encantaba, esa doctora, la señora Alicia Paredes, que solía hacer unas cosas muy bonitas, entonces nos vestía pues de figuras romanas o figuras griegas, ¿no? Y se cultivaban las artes, ¿no? Yo era malaza pues en dibujo, esas cosas, pero no era mal en oratoria, ¿no? Había pues concurso de redacción y había concurso de oratoria. En eso solía normalmente tener una buena posición. Bien. ¿Y era cercano a sus amigos que después se volvieron actores políticos también como usted o no hubo muchos? Mira, la Universidad Católica en los años, yo entré en la universidad en el año 77 y salí en el año 82. Fueron años muy interesantes. Se convocó a la Asamblea Constituyente, regreso a la democracia. Sí fueron años bien activos políticamente. Te decía que había una izquierda bien fuerte, bien sólida, de eso que hoy día llamamos tanto los caviares. Yo los he visto pues en su juventud, no menciono nombres, pero conozco a varios de los que han recorrido después como yo 30 o 40 años de vida política, pero no se mencionaba en ese momento la palabra, ¿no? No se hablaba de la caviarada, fíjate tú, ¿no? Que ya era una figura existente porque era la gauche caviar, la que había venido con el París del 68. Pero sí tenían todas las mañas de la gauche caviar, de la izquierda caviar. Yo recuerdo, nunca menciono el nombre porque ofendería a la persona o la dejaría muy mal, que yo pues tomaba mi micro, yo vivía en Jesús María, tomaba mi micro en la Plaza Cáceres y me bajaba en la puerta del Bolívar en la universidad y llegaba pues sudorosa como todo estudiante que tira micro, ¿no? Había un destacado político posterior, caviar al máximo, que llegaba en el carrito de su papá, ¿no? Yo después ya tuve carro, en el segundo ensayo ya mis papás me dieron mi carrito, mi Volkswagen. Entonces llegaba y se ensuciaba por los zapatos. Y comenzaba compañeros con la izquierda, ¿no? Entonces decía, esta es la izquierda, ¿qué les parece, no? Los apristas siempre bien organizados, bien activos. Sí, hay gente del APRA valiosa que ha seguido luego. Unos tuvieron un rol más activo en la época del gobierno aprista, otros más bien, gente inteligente que no le dieron. Había uno que decía que era de la FAO, del Frente de Apristas Olvidados, ¿no? Y otros que han destacado como Mauricio. Y axiopopulistas interesantes, en fin, gente joven de entonces, más liberal como Enrique Gersi, por ejemplo, ¿no? O Carlos Spa, que ahora está en el afán de ser candidato presidencial o que ha formado un partido. Pedro Cateriano, ¿no? Todos son gente de mi generación,
Fue una etapa muy interesante. Y usted que también ha sido diputada, ¿no? Sí. Ha vivido la bicameralidad, ¿no? Sí. Y ahora mismo regresa. ¿Qué opina sobre la bicameralidad? Totalmente de acuerdo. Nosotros estuvimos siempre en desacuerdo que se eliminara el Senado. Cuando estuve en la Asamblea Constituyente en el CC del 93, votamos en contra de la eliminación. Mi dictamen como representante del PPC en la Comisión de Constitución fue a favor de la existencia del Senado. Y yo tengo la esperanza que este vaya a ser un contrapeso, ¿no? Me hubiera gustado un Senado nacional, elegido a nivel de todo el país. Va a haber una combinación, haber 30 senadores elegidos a nivel nacional y 30 elegidos en regiones. Pero espero que hagamos un esfuerzo por poner a gente de un cierto peso en el Parlamento, porque esa Cámara tiene que ser una Cámara que dé contrapeso, que dé estabilidad, que le dé una visión más nacional. Ojalá esa circunstancia se dé, porque creo que es muy importante. Claro, ¿y cómo ve el rumbo de los partidos históricos que tenemos como el PPC, ¿no? Como la Acción Popular, como el APRA, en estas próximas elecciones? Porque la gente va a intentar buscar un partido que reconozca y conozca, porque Ojalá. Hay muchos, ¿no? Ojalá que así sea. Somos 43 partidos en competencia y eso es una barbaridad. Nosotros hemos hecho un esfuerzo largo, grande, de conseguir las firmas. Tenemos también algunas pequeñas dificultades como otros partidos. Lo que tenemos es la absoluta tranquilidad de conciencia, que no hemos hecho pues nada que pueda considerarse pues irregular, ¿no? Que se puede haber colado por ahí alguna firma indebida, probablemente habrá que darles explicaciones del caso, pero hemos hecho un esfuerzo muy grande y el no uso de la primera persona plural en vano. He hecho un esfuerzo, he participado muy activamente, he recorrido todo el país con la enorme alegría de reencontrarme con mis partidarios y de encontrar que mucha gente de una larga militancia, quizás algunas personas mayores, ya hoy día, en ese sentido la convocatoria juvenil no ha sido muy grande, porque quienes nos sumamos a este tema fuimos los que teníamos la camiseta bien puesta. Que es como tú miras quién está en la hora de las vacas flacas, ¿no es cierto? Pero lo hemos hecho con enorme sentido de responsabilidad, de gratitud a los fundadores del partido, y conscientes que podemos aportar en un momento difícil como esto algo de experiencia. Estamos ahora en el empeño de no ser egoístas, de no mirar al ombligo nuestra propia casa, sino tratar de ver si podemos sumar con otros. Pero yo sí creo que algunas voces experimentadas, que de repente son incluso algunas personas jóvenes, que tienen este nutrimento, esta formación que mi generación ha tenido el privilegio de tener por años, y que esta es una formación más corta, pero creo que es muy importante que partidos que se basan en ideas y no solo en el seguimiento de las personas, aportemos a reconstruir el Perú, que necesita mucho dinamismo, mucha decisión, mucha ruptura con el orden establecido, pero mucha seriedad. Y yo espero que el PPC contribuya en eso. ¿Y el PPC ha pensado en ir con alianzas? ¿Sabes? Estamos trabajando seriamente con eso. Lo dijimos después del enorme esfuerzo que supuso nuestra reinscripción. Dijimos, no podemos ofrecerle al Perú 43 opciones, eso es irresponsable. Hemos conversado con muchos y hemos encontrado resistencias. Hay gente que dice, no, yo voy a ir sola. Tienen todo el derecho también. Sí, ya eso está decantando como en 3 o 4 opciones, que yo espero que ahora, entre lo que queda de mayo y junio, lo definamos para ir a un congreso partidario y decidir si me gustaría que contribuyamos en algo a disminuir la enorme fragmentación que tenemos. Me parece que es lo que el Perú merece, y ojalá el PPC pueda ayudar a que eso ocurra. He escuchado esto, que yo estoy muy seguro de qué se trata, sobre un progresismo entre los partidos. ¿Has escuchado eso? Lo hemos vivido. Y hoy que el mundo católico se ha puesto en el ojo del mundo, y que el Papa es peruano, y que se ha recordado la importancia de un pensamiento social. El Papa actual, el Papa León XIV, dice: yo quiero tomar de mi antecesor, de la persona a cuyo nombre tomo, León XIII, el mensaje social después de una revolución industrial como la que fue el inicio del capitalismo. Hoy, jóvenes, de la revolución digital. Ambos, la de 1891 y la del año 2025, que tienen en común volver al ser humano, rescatar la esencia de la persona, poner al hombre y la mujer, me refiero al ser humano, en el centro de la atención. A mí me parece que es un mensaje muy lindo. Y simultáneamente, hoy, lo ha dicho en un mensaje el Papa, ha instado a que las familias surjan de una unión de varón y de mujer. O sea, hay unas tradiciones y unos valores que a mí me parece muy importante rescatar. Yo soy una defensora, yo soy soltera,
no soy casada y no tengo hijos, pero si algo valoro en mi vida es, por ejemplo, la importancia de la familia. Me parece que la familia es una institución central y ha habido toda una corriente progresista que, desnaturalizando a la familia o tratando de introducir elementos para mí muy academicistas muchas veces, ha roto esa célula que te hace ser el ser humano que eres, con la visión del padre y de la madre, con el mayor respeto, por ejemplo, por todas las mujeres peruanas y mundiales en el mundo que hacen de padre y madre, o de esos padres que a veces también suplen el vacío de una madre. Eso es maravilloso y digno de todo mi respeto, pero la fortaleza que te da el hogar de padre y madre, donde el niño aprende a convivir con ambos, es muy importante. La defensa de la vida desde la concepción, o sea, hay valores que yo creo que su santidad va a rescatar, junto con una preocupación por lo social y por lo humano que me parece muy valioso. Así es que Dios quiera que el Espíritu Santo haya iluminado a los obispos, efectivamente, a los cardenales, para haber puesto al hombre de este tiempo. Un hombre que rescata la centralidad de la persona humana en menos de una revolución, como la revolución digital que nos ha cambiado la vida. Maravilloso, pero que no nos puede deshumanizar. Y a veces nos deshumaniza. Y simultáneamente que, mirando un poquito hacia atrás, diga, hace 60 años estamos introduciendo en el mundo un relativismo que yo creo que no ha sido bueno. Hablar de 28 géneros, hablar de la ignorancia de la biología o de la genética, yo no creo que al mundo le han hecho bien. Y eso no quiere decir que no tengamos por cada ser humano y por las opciones que tome el máximo respeto, porque esa es la noción de la dignidad de la persona. Así que sí, yo creo que estamos... tú hablabas de un progresismo, entonces nosotros hemos vivido un poco eso. Como muchas veces estas cosas no están de moda y mucha gente percibe, y yo lo vivo también, digamos, yo tengo unos ahijados, por ejemplo, son chicos jóvenes muy liberales, ¿no? Que la juventud, los chicos de esta son más liberales de los que somos estos viejos conservadores. Entonces, claro, hay gente que dice, no hay que ir contra la corriente. Y yo no digo, yo soy una hiperdefensora de la libertad y del derecho de los... Y me encanta que los jóvenes sean rebeldes y contestatarios, porque también el mundo de hoy te hace ser así. Pero sí me gustaría que sigamos sembrando la semilla de algunos valores conservadores constantes que te hacen ser una sociedad mejor. Yo soy una admiradora de los países capitalistas, por supuesto, pero no es el modelo de sociedad que me gusta. No conozco Dinamarca, sí conozco Suecia, sí conozco Holanda, pero claro, un libertinaje de un niño, de un joven de 12, 13 años, no me parece que sea una sociedad más fuerte. Me quedo con esos valores que nos hacen ser más sólidos, más fuertes, y yo creo que para el Perú, que además tenemos un arraigo católico, como se ha visto, tan fuerte, ¿verdad? Y un sentido de familia tan grande, eso es una fortaleza de la que nunca debemos renegar, y mucho menos claudicar de seguir fortaleciendo. Ahora, hablando un poco del pasado, ¿no? Las elecciones donde ganó Pedro Castillo, ¿a usted le parecieron fraudulentas o le parecieron legítimas? No, para que no sigan chancando que si dije fraude o no dije fraude, yo sí estoy convencido de que el resultado fue muy extraño. Esos 40.000 votos que separaron a la candidata Keiko Fujimori del señor Castillo, para mí tuvieron dos componentes muy extraños. Uno, primero, cuantificado. Se eliminaron casi 20.000 votos de actas en las que la señora Fujimori había ganado. La diferencia entre esas actas eliminadas y el segundo eran 20.000 votos, de 40, ya estás en la mitad. En la época por errores o defectos en el acta intencionales, ¿no? Uno clásico, votaban 200 personas no 300 ya, 20 personas, 280 y 20 no votaron. Esos 20 eran no votantes. A la hora de llenar el acta lo pusieron como votos en blanco, entonces sumaban 300 y solamente habían 280. Pero era clarísimo que no le habían sumado a nadie, ¿ya? Sino que los habían puesto en otro lugar. Entonces nosotros le decimos, oye, traigan los padrones, pues, contemos cuánta gente hay. Eso se hizo en la época de PPK, en la elección de PPK, y se salvaron votos. No lo quisieron hacer. Chaufa, 20.000 votos, un montón. Y la segunda fue una cantidad de cosas extrañas en las actas de votación, firmas que no correspondían, personas que no sabíamos si habían efectivamente participado en el proceso, unas distorsiones de votación extrañas que estadísticamente se demostraron. Pero el jurado no quiso ir más allá de, cuento los votos y se acabó. Y yo creo que ahí hubo una dejadez. Yo tengo un amparo presentado, no vamos a anular las elecciones de ninguna manera, pero me gustaría, hay cosas que se van a corregir, por ejemplo, el conservar el voto por unos meses va a ser bueno. Pero yo creo que, por ejemplo, la posibilidad que se pueda pedir, pues,
las actas o los padrones donde firmamos. Eso es un control del propio sistema. ¿Por qué no se va a poder pedir? Te da seguridad. Estás equivocado, no te pasa nada. Pero para mí el jurado renunció a cumplir la tarea que tenía que cumplir y por lo tanto no cumplió con el mandato constitucional, que es, mire, fortísimo. Dice, el jurado debe asegurar que la votación que se dio es la correcta, y yo no creo que el jurado pueda haber asegurado después de haber agotado los exámenes que tenía que hacer. ¿Y qué piensa ahora con esto que ha salido de las firmas falsas en los partidos? A ver, creo que... En algunos partidos, ¿no? Bueno, a ver, no, está bien, porque nosotros también nos han imputado unas supuestas irregularidades en unas firmas, y yo creo que hay que distinguir situaciones. Y me parece bien que se investigue. Si hay probadamente actuaciones dolosas, o sea, te has sentado o falsificado groseramente firmas en una fábrica, eso me parece terrible. El proceso es un proceso complicado. Mira, hoy, y normalmente estás atacando las firmas que no pasaron, ¿ya? O sea, han eliminado firmas de personas que al final no han sido consideradas como registradas, y por lo tanto la ley te permitía seguir cumpliendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que distinguir las situaciones, pero me parece que es muy importante que se esclarezca. El sistema en general es malo y se presta para todo. Hoy nos recibió una carta en que 3 personas decían no haber firmado. Una de Huancavelica. Y llamé a la secretaria, pedí que llamaran a la secretaria general. Es su pariente, su primo. Necesita decir que no. Entonces, claro, señor, sea usted honesto, no diga que no ha firmado, diga que por ti no, retírese del partido, ¿qué le voy a hacer? Entonces, es complicado en un sistema en el que se involucra tanta gente que no hayan cosas irregulares. Me parece que va a haber que distinguir la paja del trigo, separar la paja del trigo, y espero que se realicen investigaciones serias a las cuales nosotros, por supuesto, vamos a ir a explicar cada una de las circunstancias que nos puedan plantear, ¿no? Ahora, yo quiero preguntarle sobre cómo ha hecho el Partido Popular Cristiano para que no vengan candidatos a la presidencia, como por ejemplo le pasó al Partido Somos Perú, creado por un buen alcalde como Alberto Andrade, ¿no? que se metió Martín Vizcarra, o Unión por el Perú, creado por Javier Pérez de Cuellar, que terminó siendo manejado por Antauro Humala, ¿no? ¿Cómo es que no le ha pasado esto al partido UPPC? Terminó por Ollanta Humala. El UPP terminó en manos de Ollanta Humala, no de Antauro, sino de Ollanta Humala. Creo que de Antauro, ¿ah? No. Ollanta, en ese momento había un congresista Vega que le abrió la posibilidad a Ollanta Humala. La primera postulación de Ollanta en el 2006 fue como con UPP, que era el partido de Pérez de Cuellar. Pero creo que después... no sé si terminó con Antauro, no sé, de repente. Antauro también seguro, de repente, ok. A ver. Primero te diría porque hay una cierta permanencia en la vida política. Sin embargo, es bueno comentarlo con sentido reflexivo. Nuestro actual presidente, que es Carlos Noijos, que es sin duda una figura presidenciable en el partido, hombre de eficiencia, de acción, militante toda la vida del partido, su padre también lo fue, tuvo la idea de abrir juego. O sea, yo me siento muy honrada por las personas que tocaron nuestras puertas. Ya no han seguido la carrera. Porque a veces también personas brillantes, y las 3 que se acercaron y que se inscribieron en el partido en la aspiración presidencial, lo son, tampoco logran comprender las complicaciones de un proceso como este. Te he comentado que estamos conversando, buscando alianzas. Entonces, claro, a veces pasa, y en el caso nuestro nos ha pasado como una pequeña dificultad, siendo gente de primerísimo nivel, que honra a cualquiera, pero que claro, llega y dice, quiero ser candidato presidencial. Quizás lo que hemos aprendido desde la última fila en un auditorio, ¿no es cierto? Que tienes maestros, que guardas silencio, que tienes que tener paciencia, que la política es una carrera de resistencia y no de velocidad. Nos hemos hecho en el tiempo a las dificultades, a aprender a convivir, a saber que a veces te tocaba y no estás, o que tienes... ¿no? O sea, ese es el juego político. Entonces, yo que creo en la apertura de los partidos no tenemos que encerrarnos. Acabamos de vivir una experiencia, por un lado, muy enaltecedora por la calidad de la gente que tocó nuestras filas, y por otro lado, para mí, de una reflexión personal con mi larga experiencia política, porque habiendo atraído a gente de primerísimo nivel, han terminado medio desencajados y te diría que hasta resentidos con nosotros. Y quizás la reflexión es,
Es que claro, es difícil tocar la puerta y decir quiero ser candidato presidencial, cuando no has hecho una vida partidaria que te te enseña. Entonces, de todas maneras, bueno, en nuestro caso fue un gran honor y ojalá pudiéramos reencontrarnos porque son personas que tienen que servir sirviendo al país con mucha fuerza. En los otros casos hay mucho aventurerismo. Ese es el otro drama de la política. Sí, eso le quería preguntar más bien. Aventurerismo. ¿Ha escuchado esta frase que se dice mucho ahora de partidos de vientre alquiler? Es horrible. Y fíjate que personas muy valiosas, de las que están en la saga, de que están ahorita jugando, con las que hemos conversado, de primer nivel, serían cartas con las que nosotros quisiéramos compartir un proyecto. Y no las tienen todas claras con los partidos de los que integran. Y también comprendo a los partidarios, o sea, comprendo a las figuras más bien jóvenes que han organizado un partido, que han dedicado su tiempo, etcétera, y que han buscado esta personalidad que llega y te dice con razón, pero si yo soy tu locomotora, tú me necesitas. El otro dice, sí, pero yo te estoy dando el vientre de alquiler. Todo esto es consecuencia, Jan y amigos, de algo que sí yo le imputo y le reprocho a Alberto Fujimori en los 90. Le metió a la gente en la cabeza que los partidos tradicionales eran un desastre, que no servían. Se desarticuló la política y la cosa ha ido, la bola ha ido en deterioro, ha sido terrible. Entonces hoy día estamos en una cosa totalmente desarticulada. Hay personas que se levantan en la mañana y claro, si tú miras a Pedro Castillo dices, es que yo en mi vida tengo mucho más, ¿por qué no puedo ser presidente? Ah, claro, es verdad. O sea, ya eso pasaba en los 90, cuando Fujimori gana a Vargas Llosa, con el respeto que luego he tenido por que usted formaba parte, ¿no? Claro, candidata, claro. Con el respeto que he tenido por el presidente Fujimori, pero es evidente, pues que claro, tenías un rector, un Red Tecnología y Trabajo, que era un eslogan, tenías un connotado, en paz descanse Mario, recién, ¿no es cierto?, una figura de... Y ganó el que no era el connotado, claro. El presidente como tú. Y entonces yo sé que mucha gente comenzó a decir, yo, y tenía razón, en mi vida tengo una trayectoria mucho mayor, ¿por qué yo no puedo ser presidente? Y junto con la desarticulación de los partidos, cosa que es un fenómeno mundial, ¿no es cierto? Y esta cosa que te he contado, te sientas en la última fila, vas pasando la primera, vas escuchando, la gente es impaciente, y ustedes los jóvenes son más todavía. Entonces, esto nos ha hecho daño. O hay que recuperar la buena política, yo creo que hay que recuperar la política organizada, hay que recuperar la política en partidos, la gente joven tiene que tener un lugar, tiene que abrirse campo, pero hay que aprender que es muy bueno hacer una carrera. Yeah. ¿Y qué ha pasado por su mente respecto a al juicio que terminó en sentencia de Ollanta, el fallecimiento en la cárcel que tuvo Alberto Fujimori, ¿no? Lo que le ha pasado a Pablo Kuczynski? A mí misma, ¿no? También estoy en la danza. No, bueno, claro, pero si hubiese sido usted presidenta, por ejemplo, podía quedar también como la casi anebelitación de Sagasti, o casi la anebelitación y la anebelitación de Vizcarra también. No te he contestado, te explicaré por qué te he dicho lo que he dicho. A ver, yo que he aspirado a ser 2 veces presidente de la República y un alcalde de Lima, cosa que no estaba muy en mis planes, pero en fin, mi sentido de responsabilidad partidario me hizo hacerlo. Siempre le he dado gracias a Dios, después, ¿no? Y a mis padres, en paz descanse, porque creo que quizás me han protegido, ¿no? O sea, qué capacidad tiene uno de controlarlo todo en un momento en que ha habido tanta infiltración y tanta corrupción. Estoy segura que hubiera tenido a mi lado gente de primerísimo nivel, pero no puedo asegurar que no hubiera por ahí algún pilluelo que te hiciera trastabillar, ¿no? Entonces, claro, digo, Dios me ha protegido. La vida política en el Perú se ha complicado mucho, los niveles de corrupción han penetrado a todos lados y eso es muy peligroso en esta elección. Porque en esta elección además hay mucho dinero de economías ilegales, narcotráfico, minería ilegal. Miren ustedes lo que estamos viendo en Patás, ¿no es cierto? Pero también en Puno y también en Apurímac. Ese dinero mal habido de economías ilegales, delictivas, ¿no van a querer influir en la política? Y entonces, claro, mientras para la OMPE hay una serie de papeles, acabamos de presentar lo que se llama el balance inicial, entonces tienes que conseguir los papeles, etc. Va a haber financiamiento por fuera tremendamente fuerte, no controlado. Entonces, eso sí me preocupa, eso puede distorsionar las cosas porque pueden haber una serie de limitaciones. Entonces, volviendo a los procesos que tú comentas, creo que habrá casos de probada corrupción en los que debería ponerse todo el rigor de la ley y creo que habría también que acabar con la politización.
Te decía que estoy, porque yo también pues, estoy investigada por reportes, en fin. Entonces yo creo que ahí se ha hecho una construcción totalmente artificial, carente de sustento legal y con demasiada politización. Entonces, nuevamente, son situaciones que se ha generalizado, este fenómeno que tampoco es solo peruano, es un fenómeno mundial de judicialización de la política, eso lo ha hecho mucho mal, y yo espero que eso también con sensatez vayamos corrigiendo los pasos que se han dado mal. La sentencia de Humala, jurídicamente, no estoy de acuerdo con ella, porque soy consciente que esa sentencia, a pesar de que no soy abogado penalista, no ha demostrado que se supiera que hubiera, primero que fuera un dinero ilícito y que quienes lo recibieron pudieran saberlo. Entonces me parece que ahí hay un tema sobre el que seguramente la Corte Superior y la Corte Suprema se van a pronunciar. Y un mensaje que le pueda dar a los jóvenes que van a votar. Yo, por ejemplo, soy joven y recién voy a votar por primera vez. Un mensaje, venga. A mí me caen un poco pesados esos tíos que te cuentan, ¿no es cierto?, las verdades, ¿no? De acá, yo que toda la experiencia del mundo. Yo solo les diría una cosa, chicos. Quieran mucho al Perú. No sientan nunca que aquí se han perdido oportunidades y que no hay un destino. Yo creo que el Perú lo tiene. Y sí les pediría solo eso. Mediten, piensen, infórmense en este tiempo para que tomen ustedes libremente la decisión que crean que es la mejor, escuchando quizás alguna voz ajena, pero sobre todo formándose ustedes su propio criterio, porque qué duda cabe que el Perú es un país de gente joven y que los que ya pasamos algunos años, lo más que podemos es enseñarles algunas de las experiencias aprendidas como lecciones de lo que no hay que hacer, pero son ustedes los que tienen que construir el futuro, y lo único que quisiera para bien del Perú es que ese futuro, que yo creo que existe, que es promisorio, que tenemos oportunidades, no somos un país perdido en el espacio, tenemos una geografía que nos es valiosa y tenemos unas capacidades humanas de creatividad, de inteligencia, que no se deben desaprovechar. Pero si la juventud no se faja y no se siente comprometido con ese proceso va a ser incompleto. Así que les pido, por el bien de nuestro país, que mediten, que piensen y que se formen para que ustedes sean los actores decisivos en esta campaña. Bien, antes de terminar, te quiero mostrar una foto que he encontrado indagando con mi abuelito, A ver. que seguramente te va a causar mucha nostalgia, y después ya lo pondré de algún modo en la entrevista. A ver. Porque esta entrevista ha sido grabada, mire. Gracias. Que Mira es tú. Una foto súper histórica, y está Fernando Belaúnde Terry en un lado y Luis Bedoya Reyes al otro. Y te voy a contar de qué se trata, y tuve el gusto que tu abuelo me acompañara. Fue en el año 1999. Yo presenté un libro. Después de haber recorrido, yo estaba terminando mi periodo como parlamentaria. Y yo había recorrido todo el Perú, cosa que es uno de los privilegios más grandes que me dio la política. Y presenté un libro que se llamaba El Evangelio y la Tierra. Y le pedí a Juan Paredes, tu abuelo, en mi concepto, uno de los periodistas políticos más destacados del país, que tuviera la generosidad de comentarlo. Y fue uno de los comentaristas. Lo invité al presidente Belaúnde, gran viajero por el Perú, Claro. mi ídolo en esa materia. Por supuesto, soy una admiradora y seguidora, soy discípula de Luis Bedoya, pero si en algo admiré al presidente Belaúnde fue en su pueblo por pueblo, en su cariño por el pueblo. Y fui a invitarlo, y tuvo la gentileza de acompañarnos. Está Salomón Lerner, que era el rector de la Universidad Católica, mi universidad. Está Martín Belaúnde, que era entonces el decano del Colegio de Abogados, Cecilia Blondet, gran amiga mía, mi padre que está por atrás, y el doctor Bedoya, efectivamente. Y está el Monseñor Cipriani, que también invité, porque el libro se llama El Evangelio y la Tierra. Así que linda foto, muchísimas gracias, lindísimo recuerdo. ¿Por qué se llama El Evangelio y la Tierra? Porque cuando Víctor Andrés Belaúnde, el gran peruanista, en el año 63... El embajador. Embajador, sí, el autor de Realidad Nacional, ¿no es cierto?, de peruanidad. Cuando hizo un comentario de la alianza APDC, Acción Popular y la Democracia Cristiana, antecesora del PPC, dijo que era la unión del Evangelio y de la Tierra. Acción Popular, la Tierra, el recorrido por el Perú, y la Democracia Cristiana, seguidora del pensamiento humanista que está en el Evangelio. Y a mi libro yo le llamé El Evangelio y la Tierra, que es una pequeña, muy modesta reseña de mis visitas a todas y cada una de las 194 provincias del Perú, que trabajé con mucho cariño y con mucho esmero, y es una de las cosas que ha sido los privilegios que la política me ha dado. ¡Qué linda foto! Me la vas a pasar porque no la tengo, y la quiero guardar con mucho recuerdo porque fue un momento muy lindo. En esa ocasión le dije al presidente Belaúnde, y se lo volvería a decir si viviera, le dije: señor presidente,
Le dije porque a muchas personas se puede decir presidente, pero no a todos señor presidente. Y eso es la admiración que tenía por Belaunde. Bueno, muchas gracias por haber venido, encantada. doctora Lourdes. Muchísimas gracias. Un gusto tenerla aquí. Pero feliz, Jan, y te felicito y nada. Lo heredado no es hurtado, así que tienes que ser un gran cientista político y un analista de la situación. Y a ustedes, chicos, optimismo por el Perú. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes también por ver. Nos vemos hasta pronto. Televisión.